En el vídeo anterior estuvimos hablando sobre la inversión en bolsa. Estuvimos viendo rápidamente cómo funcionaba la bolsa, estuvimos viendo cuál era la manera más fácil de invertir, cómo podíamos empezar a hacerlo, y acabamos concluyendo que una muy buena opción para empezar en ello eran los fondos indexados. Si no viste el anterior vídeo, te lo dejo por aquí arriba para que puedas ir a echarle un vistazo. Y si viste el anterior vídeo, como te prometí, hoy vamos a ver 5 ETFs o fondos indexados muy interesantes para invertir en ellos y que pasen a formar parte de tu cartera. Antes de empezar con el vídeo, tengo que decirte dos cosas muy rápidas. La primera de todas es que si no estás suscrito puedes suscribirte a mi canal, que no te cuesta nada y me ayudas un montón. Y la segunda de ellas es decirte que esto para nada es un consejo de inversión ni mucho menos. Simplemente te voy a mostrar qué ETFs hay y en qué invierten y a partir de ahí tú puedes pasar a valorar si te vale la pena, si no, si te interesan y buscar mucha más información de ellos al respecto. Entonces, sin más preámbulos, vamos allá y vamos a ver el primer ETF. El primer ETF que vamos a ver hoy es el VT. El VT es un ETF que replica al índice MSCI World. Si pasamos a verlo por aquí por el ordenador, vemos que este índice, el MSCI World, básicamente lo que hace es invertir en empresas que pertenecen a economías desarrolladas. Entonces, de esta forma, este índice MSCI World está formado por la friolera de 23 países desarrollados y tiene más de 1.600 empresas dentro de él. Eso quiere decir que tienes una exposición directa a la economía mundial. Entonces, al invertir en este índice, ya estás invirtiendo en empresas de todo el mundo de economías desarrolladas. Estas economías desarrolladas son el listado que tienes por aquí: Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Italia, Noruega, España, y que si te interesa puedes verlo más a fondo porque todos los links y páginas que vayamos a ver hoy las voy a dejar en la descripción del vídeo. Si miramos un poquito más a fondo de qué está compuesto este índice, vemos la proporción que lo compone cada país. Por ejemplo, Estados Unidos lo compone un 61%, Japón este porcentaje, Reino Unido, Francia, Canadá y los otros este 16,2%. Y aquí lo tienes también dibujado en gráficos. Además, no solo puedes ver los países y el porcentaje que lo componen, sino que también puedes ver en qué sector invierten. Como ves, hay de todo tipo: tecnológico, financiero, consumo discrecional, industrial, energía. Por tanto, tan solo con invertir en este ETF ya estás invirtiendo en empresas que se encuentran en diferentes países y que forman parte de diferentes sectores. Pasamos entonces al segundo ETF, que sería el VOO. El VOO es un ETF que se encarga de replicar al índice SP500. Y si vemos aquí el SP500, que es un índice conocidísimo, lo que tiene es las 500 empresas más importantes de todo Estados Unidos. Este índice, pues, es una opción muy interesante para invertir en la economía mundial más potente a día de hoy. Además, al invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, son empresas de alta calidad, que quiere decir que ya llevan muchos años fomentando sus bases y por tanto que su estabilidad económica es mucho mayor que empresas de pequeño o mediana capitalización. Como dato curioso, por ejemplo, dentro del SP500 podemos ver que tienen estas características las empresas que lo constituyen, es decir, la capitalización bursátil igual o superior a 4.000 millones de dólares, la negociación mínima de 250.000 acciones al mes y temas de este calibre. Además, vemos que, por ejemplo, el 14% de este índice está tan solo formado por empresas que son Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Seguro que te sonarán un montón. Seguimos entonces para nuestra tercera opción o tercer ETF, el cual sería el VT-SAX. Y el VT-SAX básicamente lo que hace es invertir en la economía americana. Pero a diferencia del SP500 no lo hacen las empresas más grandes, sino que, como vemos por aquí, lo hacen empresas de crecimiento pequeño, mediano y grande. ¿Qué parte positiva tiene esto? Pues que muchas veces las empresas de gran capitalización ya tienen un desarrollo muy elaborado y su crecimiento es existente, pero va siendo mucho más moderado. En cambio, las empresas de pequeña y media cotización pueden tener crecimientos mucho más grandes. Además, cuando empresas de gran capitalización pueden tener problemas económicos, a lo mejor las empresas de pequeña o mediana capitalización pueden estar en mejor posición que las de gran capitalización. Por eso, al invertir en este índice, no solo invertimos en los gigantes de la economía, sino que invertimos en todo tipo de variedad. Si vemos por aquí un dato curioso, desde que se creó en el 27 de abril de 1992, este fondo o este ETF ha logrado una rentabilidad de un 8,87%, lo cual está súper bien, ya que rentabilidades entre un 7 y un 11% suelen ser lo normal que suele sacar un inversor al cabo del año. Ya como último dato de este ETF o de este fondo, es decirte que en el 2020 habían 3.551 acciones que estaban formando parte de este índice. Es decir, tenía más de 3.500 empresas en las cuales invertía con tan solo comprar una de las acciones de este ETF. Pasamos entonces a nuestra cuarta opción o a nuestro cuarto ETF, que sería el VNQ. El VNQ es un ETF un tanto curioso, ya que invierte en REITs. ¿Y qué son los REITs? Pues vamos a verlo antes de empezarte a explicar este ETF. Y aquí he encontrado una página donde lo explica de forma muy sencilla, y es que básicamente un REIT
son aquellas empresas que poseen o financian bienes inmuebles que producen ingresos en una serie de sectores inmobiliarios. ¿Qué quiere decir? Pues que estas empresas lo que tienen son sus bienes inmuebles para poder alquilar. Para que lo entiendas más fácil, imagínate que hay empresas que se encargan de alquilar centros comerciales. Esas empresas ganan dinero cuando la gente les alquila una parte del centro comercial para poner su tienda. Pues tú puedes invertir en esas empresas y así de forma indirecta estarías invirtiendo también en el real estate, es decir, en el sector inmobiliario. Como vemos aquí destacado en negrita, los REITs permiten a cualquier persona invertir en carteras de activos inmobiliarios de la misma manera que invierten en otros sectores. Volviendo entonces al ETF VNQ y conociendo ya qué son los REITs, vemos que el VNQ lo que invierte son en REITs de Estados Unidos, es decir, en el sector inmobiliario de Estados Unidos. Y por aquí también tenemos ciertas informaciones muy interesantes como historiales de rendimiento, que desde su inicio tiene un 7,43, es decir, para ser real estate está bastante bien este rendimiento. Luego, si venimos por aquí, vemos también una parte muy importante que es la diversificación dentro de estos REITs, es decir, en qué sector están alquilando, si alquilan casas, si alquilan naves industriales, si alquilan hoteles, todo tipo de alquileres y qué porcentaje representan cada uno de ellos. Como variante curiosa de este ETF tenemos el VNQI, que en este caso no lo he buscado porque es exactamente lo mismo que el VNQ, pero la única diferencia es que en vez de invertir solo en REITs de Estados Unidos, lo hacen REITs de todo el mundo. Y ya por quinta y última opción tenemos el VWO. El VWO es un ETF que se encarga de invertir en los mercados emergentes. Y es que como vimos al principio, el MSCI World lo hacía en los mercados desarrollados, pues este podríamos decir que es un poco lo opuesto. Es decir, en los mercados estos emergentes, que luego más adelante veremos cuáles son. Si nos fijamos por aquí, vemos un gráfico de cuánto ha ido valiendo una acción de este ETF y vemos que a lo largo de los años no ha habido mucha progresión ni mucho crecimiento lineal, a diferencia de los otros índices que hemos ido viendo. Pero ahora dentro de un rato te explicaré por qué es muy importante y muy interesante tener este tipo de ETFs dentro de tu cartera. Si nos fijamos por aquí, también tenemos datos del fondo, datos de interés que nos pueden interesar, como por ejemplo, cuándo se inició, dónde está domiciliado, la clase de activos que tiene. Además, podemos también ver los rendimientos si nos interesa a nivel anual, a nivel trimestral, mensual, y los tenemos básicamente expuestos aquí. Este sería el índice de referencia de los mercados emergentes. Y como te decía anteriormente, es muy interesante tener una parte de cartera destinada a este tipo de mercados y te voy a explicar el porqué justamente aquí. Si te fijas, esto es el crecimiento de $10.000, es decir, si invirtiésemos aquí 10.000 euros, ¿cuál sería el crecimiento de estos 10.000 euros? Vemos que estos 10.000 euros habrían ido incrementando a lo largo del año 2021, que fue un año de crecimiento en general, en todo tipo de economías, y que en este 2002 habrían ido decreciendo, como ha pasado también en todas las economías, incluida la americana. Pero la situación actual podría ser muy distinta, y es que de forma resumida, actualmente Estados Unidos ha experimentado una inflación brutal, lo cual ha hecho que los bancos centrales hayan tenido que subir el tipo de interés. Y cuando el tipo de interés sube, tanto las personas como las empresas les cuesta más financiarse y se entra en lo que se conoce como crisis o recesión económica. Este caso es muy distinto para otros mercados emergentes, como por ejemplo es el caso de China, ya que esta inflación ha sido prácticamente inexistente y por lo cual los tipos de intereses no han tenido que variar y se pronostica que su economía va a ser muchísimo mejor de cara a este 2023 que por ejemplo la de la gran potencia mundial americana. Además, hay muchos otros movimientos por parte de China y mercados emergentes que están intentando quitar ese valor al dólar para dárselo a su propia moneda, con lo cual, si lo van logrando, aunque sea a poco, su valor va a ir aumentando también de forma lineal. Si vemos entonces este año 2023, vemos que estos 10.000 euros han empezado a incrementar y que ya han llegado a recuperarse y a obtener incluso beneficios. Y como te digo, de cara al 2023 se pronosticaba un mayor crecimiento o un mejor comportamiento que la propia bolsa americana. Por último, de este ETF, déjame enseñarte rápidamente en qué tipo de empresas capitaliza, y es que básicamente hay empresas de gran capitalización, pero también tenemos empresas de mediana capitalización y de pequeña capitalización. Es decir, invierte en empresas de todo tipo de tamaños, aunque aquí vemos que el porcentaje es diferente, y también déjame enseñarte por último en qué países lo hace para que conozcas cuáles son estas economías emergentes. Y como te comentaba, la principal sería China, que representa el 35% de este fondo, pero luego también tendríamos Taiwán, India, Brasil, Arabia Saudita, Sudáfrica, México, Tailandia, Indonesia y Malasia. Y bien, una vez llegado hasta aquí ya hemos visto los 5 ETFs distintos que te quería presentar hoy. Hemos visto ETFs que invierten en Estados Unidos, ETFs que invierten en países desarrollados, en países emergentes, en sectores del real estate, en sectores muy variados, en empresas pequeñas, en empresas grandes. Tenemos una cartera súper diversificada, pero
ahora te voy a añadir un clip o un bonus clip sobre un tema muy interesante, que es, si tú acabases de ver este vídeo y tú quisieses comprar uno de estos ETFs, no podrías hacerlo. Y ahora te voy a explicar por qué y te voy a explicar cómo debes hacer para poder hacerlo. Básicamente, los ETFs que te he presentado hoy son ETFs que se encuentran en la bolsa de Nueva York. Es decir, cuando somos, por ejemplo, de Europa, no podemos comprar en la bolsa de Nueva York, ya que nuestro broker no nos lo permite a nivel usuario. Lo que tenemos que hacer es comprar otros ETFs que lo que hagan sea copiar al mismo índice. ¿Cómo podemos encontrar estos ETFs? Pues muy sencillo. Si venimos por aquí a la página que vimos en el vídeo anterior también, Just ETFs, vemos que tenemos un buscador de ETFs. Y lo positivo que tiene esta página es que solo entrar nos detecta dónde estamos ubicados, en mi caso España, y por tanto solo nos va a mostrar ETFs que podamos comprar siendo del país España, por ejemplo. Si yo entrase desde Reino Unido, pasaría lo mismo desde el país de Reino Unido. Y ahora, a la hora de buscar ETFs, por ejemplo, voy a intentar buscar uno muy conocido, que es el segundo que hemos visto, el VOO, y al ponerlo por aquí, vemos que el VOO no nos aparece. Aparecen 3 opciones, pero que no tienen nada que ver con el índice SP500. Entonces, en vez de buscar ese ETF, yo tendría que buscar el índice de referencia al cual quiero copiar, es decir, el SP500, y esta web me va a decir todos los ETFs que tengo disponibles. ¿Cómo hago esto? Muy sencillo. Cancelo la búsqueda del VOO y ahora voy a buscar el ETF que invertía en acciones de Estados Unidos, si recordamos, en las 500 empresas más grandes. Entonces simplemente tengo que poner que invierte en Estados Unidos y la opción de qué índice quiero replicar o qué ETF quiero encontrar que replique al índice, pues puedo buscar el primero que hemos visto, que es el MSCI World, puedo buscar el Nasdaq, que también es un índice muy conocido y que te invito a que investigues en qué invierte, y en nuestro caso, por ejemplo, el SP500, que era el que te había comentado. Y aquí nos aparecen todos los ETFs que replican al índice SP500. En mi caso, por ejemplo, voy a entrar en el de Amundi, que es un gestor muy conocido y que tiene comisiones muy bajas. Si nos fijamos, los rendimientos son un poco distintos, pero porque cada ETF puede tener una pequeña variación. Todos copian al índice SP500, pero a lo mejor hay uno que los dividendos te los entrega y los cobras, a lo mejor hay otro que los dividendos que da las empresas directamente los acumulan y los vuelven a reinvertir de forma automática, y hay pequeñas variaciones que puedes investigar sin problema. Entrando entonces en esta opción que yo he escogido, pues vemos que aquí simplemente te dice que el Amundi ETF SP500 replica al índice SP500, que es justamente lo que buscábamos, y aquí nos dice todos los datos de interés de este ETF, nos enseña los rendimientos de cada año. Este año de momento va en positivo con un 5,18%, en el 2022 hubo una caída, pero que fue casi generalizada en la economía, de este 13,19%, 2021, 2020 y 2019 tuvo un comportamiento increíble. Si nosotros comparásemos esta gráfica de aquí que nos está enseñando con la del SP500, veríamos que son prácticamente iguales. Aquí nos daría una pequeña descripción del ETF para que entendamos dónde invierte y, por ejemplo, lo que te comentaba de los dividendos, pues en este caso se reinvierten en este ETF, se acumulan todos los dividendos que te vayan a pagar las empresas por tener una acción suya. Lo que van a hacer va a ser volverlo a invertir para crear ese interés compuesto. Luego nos aparece una gráfica que podemos ver en diferentes periodos de tiempo, una cuadrícula muy interesante donde podemos ver los rendimientos que ha tenido este ETF y por tanto el índice, que básicamente pues vemos que son casi todos positivos, menos este año 2022 que hubo una caída bastante interesante. Aquí vemos el rendimiento mes por mes de cada uno de los años desde que empezó a existir este ETF. Y por último, y lo más interesante, aquí nos enseña el ticket que tiene este ETF de cara a comprarlo. Cuando nosotros pusiésemos este código en el broker, sería cuando nos encontraría el ETF y lo podríamos comprar. Y también, como ves, hay diferentes tickets, y eso se debe porque básicamente este ETF está en diferentes bolsas disponibles. Lo tenemos en la bolsa de Ámsterdam, en la de París, en la de Londres, y nosotros podemos escoger en qué bolsa queremos invertir. La bolsa en la cual invertamos no es importante porque simplemente como replican al índice, el comportamiento del ETF va a ser el mismo que el índice. Es simplemente en la bolsa en la cual vamos a estar invertidos. Lo que sí es importante, por ejemplo, es mirar la divisa en la cual inviertes. En este caso, por ejemplo, sería en euros, si seleccionásemos la de Ámsterdam, y ya directamente copias este 500E y al buscarlo en tu broker encontrarías este ETF que ya podrías pasar a comprar. Como te decía, recuerda que si tú buscases en tu broker el VOO, que es el ETF que está cotizando en la bolsa de Nueva York, el comportamiento, rendimientos y todo sería lo mismo, pero el VOO no te aparecería en el broker. Y bueno, dicho esto, puede que haya sido un vídeo que haya tenido algún contenido que no hayas acabado de entender o algún contenido que no te haya quedado claro. De esta forma te invito a que me lo dejes en los comentarios, que yo te responderé encantado. Y si te ha gustado el vídeo, decirte que le puedes dar un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.